La Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a su espacio institucional. Para esta oportunidad tendremos una conferencia virtual, una charla denominada La cláusula de reserva sindical frente a los decretos expedidos durante la emergencia causada por el COVID-19. Invitados, el doctor Freddy Alexander Niño, abogado especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, asesor y docente universitario, y el moderador, el doctor Fernando Buitrago, abogado, magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, jefe del área laboral del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que tú puedes continuar con nosotros estudiando tu carrera de Derecho, visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para los estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. De igual forma, te invitamos a que conozcas las 9 nuevas especializaciones para un total de 19 especializaciones interdisciplinares que te ofrece la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos bienvenidos a esta charla institucional. Adelante, doctor Fernando Buitrago. Gracias, muy buenas noches para todas las personas que se conectan en nuestro segundo webinar del área laboral. El día de hoy nos acompaña un profesor de la asignatura, docente ya conocido de esta casa de estudios, el doctor Freddy Niño, con quien abordaremos un tema de vital importancia y de trascendencia nacional ahorita en el tema del mundo del trabajo, el cual conjuntamente hemos denominado la cláusula de reserva sindical frente a los decretos expedidos por el gobierno nacional en la emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19. Para ello, pues es importante señalar unos temas muy puntuales al respecto, teniendo en cuenta que el mundo del trabajo se ha visto profundamente afectado por la pandemia mundial del coronavirus denominada COVID-19, además de ser una amenaza para la salud pública, genera perturbación en la sociedad y sobre todo un gran impacto a nivel económico, laboral y social en las relaciones laborales, por lo que muchos trabajadores se ven afectados en sus ingresos de acuerdo a las políticas públicas que han generado los gobiernos en cada uno de los estados y particularmente en Colombia frente a las medidas tomadas por el gobierno nacional, que ha llevado a que en ocasiones, como lo veremos aquí en algunos criterios que tiene el profesor Freddy, los trabajadores se han visto afectados y sobre todo en el tema del derecho de trabajo. Antes de continuar y dar paso al doctor Freddy, quiero invitar a toda la comunidad académica de esta casa de estudios a que continúe su formación académica en aras de que pues, su formación jurídica como abogado pues no se vea menguada por esta contingencia que no solamente afecta al país, sino ha afectado a millones de personas en el mundo y prácticamente a todas las naciones a nivel mundial, razón por la cual se debe continuar con esta formación y este escenario que nos sirva como aprendizaje para mejorar y desde la academia y como futuros abogados podamos contribuir a una mejor sociedad. Bien, bajo ese análisis, pues doctor Freddy, le doy la bienvenida, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación desde la Jefatura de Área Laboral. Usted es un profesor también de los que se ha destacado en nuestra área y quiero darle la bienvenida a este programa. Doctor, muy buenas noches a usted, a nuestra institución que permite estos espacios. Y nada, extiendo un saludo, un abrazo fraternal a todos aquellos quienes nos acompañan durante esta transmisión y pues a quienes probablemente la vean con posterioridad. Realmente me hace honor estar aquí, siendo pues en principio egresado de esta misma casa de estudios. Eh, y nada, pues creo que le agradezco mucho todos los elogios que hace de cara al suscrito, pero pues no siento ser merecedor de tanto, mi estimado doctor, pero le agradezco mucho. Bueno, doctor Freddy, tenemos hoy un tema, como señalaba en esta introducción, y es cláusula de reserva sindical. Hablemos un poco sobre ello, pero para introducirnos en este mundo, en el webinar anterior habíamos tenido ya un invitado, a través del cual habíamos mirado los decretos que había expedido el Gobierno Nacional en materia laboral para los trabajadores que estaban vinculados mediante las diferentes modalidades de contrato de trabajo.
El día de hoy vamos a hablar sobre reservas sindicales, es decir, lo que conocemos como también como derecho a asociación, cuando los trabajadores se reúnen para buscar mejores condiciones laborales. Frente a ello, quiero hacerle una primera pregunta, doctor Freddy, y es la siguiente. ¿Existe en el mundo del trabajo alguna diferencia o brecha frente a las relaciones laborales individuales y colectivas? Pues a ver, en criterio del suscrito, y ya les expondré los argumentos por los cuales no existe una brecha, eh, parte de lo que yo he observado en el contexto en el que nos movemos es que muchas personas tienden a divorciar la parte de las relaciones colectivas de las relaciones individuales. Es recurrente uno ir a algunos sitios y encontrarse con que hay abogados que le manifiestan a uno que yo sé de individual, pero de colectivo no sé mucho. Y esa diferenciación, ese sesgo, realmente es el que genera que en el contexto piense uno que existe una brecha, que existe una separación entre los dos campos. Cuando en criterio del suscrito el tema no es así. En criterio del suscrito, uno no puede ver el derecho laboral individual de manera independiente al derecho laboral colectivo, porque aun cuando desde el punto de vista funcional en principio y sobre todo con aspectos eminentemente normativos se da esa separación, la misma no tiene más que una finalidad, insisto, del orden funcional. ¿Qué quiere decir esto del orden funcional? Que en el marco de lo que tiene que ver con las relaciones individuales se van a regular las garantías a nivel de lo que tiene que ver en la relación laboral entre un empleador y un trabajador. Eh, por otro lado, pues las relaciones colectivas desde el punto de vista funcional van a regular son las relaciones entre uno o varios empleadores y un grupo de trabajadores que pueden estar sindicalizados o no. Ahora, este aspecto es, insisto, desde una perspectiva funcional para, digamos, generar esa diferenciación de modo tal que se puedan establecer cuáles son las potestades de cada uno de esos dos contextos, individual y colectivo, pero verlos así separados lo hace incurrir a uno en un hierro terrible, asociado al hecho de olvidar cuál es el origen de todas las garantías que emanan o que se dan en el marco del derecho laboral individual. ¿Por qué? Porque más que existir una brecha entre ellos, existe una simbiosis. Desde el punto de vista de la biología, la simbiosis es un término que se utiliza para establecer una relación de dos seres vivos en medio de la cual uno y otro se generan beneficio mutuo para mantener subsistencia. Y asimismo funciona el derecho del trabajo en sus campos de las relaciones individuales y de las relaciones colectivas. Luego así, entonces, yo me atrevo a plantear inclusive, dentro de lo que yo pienso y ya desde el punto de vista de la academia lo entraré a fundamentar, es que, por ejemplo, el origen del derecho del trabajo como lo conocemos hoy día tiene su raíz en derecho laboral colectivo. Claro, en un principio no le llamábamos ni derecho laboral colectivo, ni derecho laboral individual, sino que lo veíamos era como un elemento más en el marco de las relaciones productivas entre seres humanos. Entonces, por ejemplo, desde siempre ha existido el hecho, la situación de que una persona haga algo para otra. Y eso lo vemos a lo largo de la evolución del ser humano en los diversos modelos de producción y cómo se ha ponderado en esa perspectiva el tema del trabajo. Oiga, el trabajo eventualmente sí, alguien hace algo para otro, pero no ha tenido la connotación de llegar a decirse que es que el trabajo es un principio, como lo establece la Constitución. Uno de los elementos de los principios fundantes del Estado Social de Derecho no se viene a decir sino mucho tiempo acá, y situaciones de el hecho de reconocerlo como uno de los fines que persigue el Estado, que busca garantizar que nos encontremos una alusión al mismo dentro del preámbulo constitucional, pues nos llevan a nosotros a entrar a plantear que eso no siempre ha sido así. Por allá en la antigüedad, el trabajo ni siquiera era un derecho. En la época más primitiva de la existencia del ser humano, el trabajo no era un derecho, sino era un deber social. Ese fue un factor de cohesión social de mucha fuerza que en su momento generó el hecho de que el ser humano dejara de ser pequeñas tribus para migrar hacia grupos de personas que dejaran de estar migrando de un lugar a otro y en función del trabajo se unieran. Pero a pesar de que eso existía, no se hablaba de derecho del trabajo. No se podía hablar de salario, no se podía hablar de lo que tiene que ver con prestaciones sociales, seguridad social, nada. Pero ahí estaba el trabajo. Pasa el tiempo
en Roma, un referente importantísimo de cara a lo que es nuestra tradición jurídica. Somos de la familia jurídica romana. Nuestro derecho viene de allá, el derecho continental, que así se le conoce en el marco de familias jurídicas. En el marco de ese derecho continental, una persona igual prestaba servicios a otra y nos encontrábamos con dos dinámicas. Una dinámica que tenía que ver con el esclavismo y otra dinámica que estaba ligada directamente a el hecho de que una persona prestaba su mano de obra a otra, pero lo hacía bajo la figura civil del contrato de arrendamiento o de venta de mano de obra. Y ahí sigue existiendo un tema de trabajo en sentido rudimentario, pero en el reconocimiento de lo que tiene que ver con garantías del orden laboral. Siguen dándose modelos de producción, pasamos al modelo feudal, igual la dinámica, le cambiamos el nombre a los extremos, ya no vamos a hablar de esclavo esclavista o de arrendador arrendatario de mano de obra, sino vamos a hablar de señor feudal y vasallo, eh, pero sigue siendo la misma dinámica. Siguen evolucionando situaciones. El ser humano no es conforme por naturaleza. El ser humano, a pesar de que a través de la historia le han buscado acallar frente a sus necesidades, nos lleva a un escenario en que, por ejemplo, de cara a lo que fue la revolución industrial, pues el ser humano trabajaba y trabajaba en condiciones infrahumanas. Y aún a pesar de eso, no se hablaba todavía de derecho del trabajo. ¿Qué fue lo que llevó en su momento a que nosotros podamos hablar hoy de derecho al trabajo, de garantías mínimas, de jornada máxima, de salario digno? Pues lo que llevó a este escenario fueron las dinámicas colectivas. Ese conjunto de dinámicas colectivas que tienen en particular, primero, ténganlo ustedes por seguro que en sus inicios, cuando los trabajadores que trabajaban en una fábrica en el marco de esa primera revolución industrial que se da en Inglaterra, eh, ténganlo por seguro que esos trabajadores que exigían jornadas dignas, que exigían salario mínimo, que exigían seguridad, pues que garantía en el trabajo. Cuando ellos decidieron unirse unos con otros, estén seguros que nadie les habló en su momento de derecho de asociación, ni sindicato, ni derecho de asociación sindical. Tampoco se hablaba entonces de derecho al trabajo, sino se veía como, insisto, un elemento más dentro del modelo productivo. Pero finalmente, ese diálogo social que se empieza a dar, esas tensiones internas que se empiezan a generar en el marco de la inconformidad que tienen aquellos que dependen de quienes tienen los medios de producción, empieza a generar un escenario en el cual al principio, muy seguramente, en el marco de tensiones, de conflicto, de violencia, porque el surgimiento del derecho laboral tiene de por medio lamentablemente eso, ha habido sangre de por medio, no nos vayamos tan lejos. Tuvimos una masacre de las bananeras en donde el Estado mismo fue quien perpetró un crimen atroz frente a trabajadores que lo único que estaban exigiendo era la garantía de sus derechos. Pues seguramente, esto lo puedo precisar, en el marco de lo que fue revolución industrial y todos los movimientos obreros, ese diálogo constante con el empleador, a veces con sangre, a veces con fustigar, con represión por parte de autoridades públicas, es lo que con el tiempo llevó a que poco a poco se fueran logrando garantías, porque finalmente, si nosotros marchamos, nos tomamos fábricas en su momento en que la huelga no era un derecho, nos tomábamos una fábrica en el momento en que la huelga no era un derecho, pues esas situaciones, a pesar de que se puedan considerar vías de hecho, no dejan de ser un mecanismo de presión que finalmente lo que terminan llevando es a que empiecen a concederse garantías. Luego de toda esta reflexión que he hecho en unos minutos, lo que sí puedo precisar es lo siguiente. Las relaciones de producción siempre han existido. Siempre ha existido una persona que ha hecho algo para otra, pero ha sido a través del movimiento sindical, del movimiento obrero, que se ha logrado el reconocimiento de garantías que han nutrido la relación individual de trabajo. Tengan la certeza quienes en este momento nos ven o nos verán más adelante o me escuchan, que si no fuera por esos movimientos obreros, esas mujeres que mueren a comienzos del siglo pasado en los Estados Unidos reclamando mejores condiciones laborales, si no fuera por ellas, hoy difícilmente podríamos entrar nosotros a hablar acerca de salario mínimo, difícilmente podríamos entrar a hablar acerca de jornada máxima, de las prestaciones como tal que se desprenden del contrato individual de trabajo y de otra serie de instituciones jurídicas que hacen parte de la parte individual, pero que, insisto, le deben en gran parte su existencia al diálogo social que se suscita en el marco de las relaciones colectivas.
así las cosas y pues tal vez me extendí un poco respondiendo a la pregunta, pero no existe una brecha. La diferenciación, insisto, es más de carácter funcional, porque en la práctica ellos son una simbiosis permanente. Es importante pues, que quienes nos ven tengan eso presente. Excelente esa postura que nos lleva usted a analizar el día de hoy, profesor Freddy Niño. Sin embargo, es importante también tener en cuenta cuál es el surgimiento de ese conflicto económico que se presenta dentro de las relaciones laborales, de acuerdo pues a la inconformidad que tienen los trabajadores, de acuerdo a esa potestad que el empleador tiene de acuerdo a las normas del Código Sustantivo de Trabajo. Y esto es un punto al cual vamos a llegar a analizar porque digamos que hemos observado que el Gobierno Nacional ha expedido una serie de decretos, los cuales en mi concepto no terminan por realmente apoyar o garantizar los derechos de los trabajadores, sino por el contrario, termina vulnerando unas ciertas garantías que ya han sido reconocidas a lo largo de la historia. Y puntualmente, pues no, me refiero es al decreto 770 del año 2020, donde, por ejemplo, se establece una jornada de trabajo. Ya nuestra legislación laboral, puntualmente el Código Sustantivo de Trabajo señala 8 horas de trabajo, que no son obligatorias, sino 8 horas de trabajo. Pero pues aquí este decreto, que si bien es cierto es temporal y excepcional, seguramente llevará a una crítica que probablemente se convierta definitivo. Frente a ello, doctor Freddy, para podernos introducir en el tema de discusión del día de hoy y de acuerdo a la temática del foro para el cual usted ha sido invitado, me gustaría que nos explicara qué podemos entender por la cláusula de reserva sindical. De acuerdo. Cuando uno habla acerca de la cláusula de reserva sindical, hace alusión a una institución que viene propiamente del derecho laboral colectivo. Eh, Insisto, no lo vayamos a divorciar del derecho laboral individual, pero es una figura que viene del derecho laboral colectivo. Tiene su origen en una serie de situaciones. Siempre cuando yo hablo acerca de las relaciones laborales en el contexto individual y en el contexto colectivo, entro a hacer unas diferenciaciones que creo pertinente en este momento entrar a plantear para efectos de poder explicar un poco en mayor medida, de mejor manera, qué es eso de la cláusula de reserva sindical. El derecho del trabajo, por lo menos en la letra, es un conjunto normativo pues, sumamente romántico. Utilizo el término romántico en la medida en que él nos plantea y el derecho se caracteriza por eso, por ser deóntico. Es decir, él nos dice cuál es el deber ser. Bajo este esquema, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros? Con que técnicamente, de cara a la relación laboral individual, existe igualdad de condiciones entre el trabajador y el empleador en el marco de lo que tiene que ver con la negociación de las condiciones laborales. Esa igualdad, ¿cómo se va a ver en teoría materializada? El empleador siempre, o en ese contexto, va a ser dueño de producción y por ese solo hecho, pues va a tener una posición dominante, porque él es quien tiene los medios de producción y seguramente cuando uno entra a hacer análisis se va a dar cuenta que el empleador es quien cuenta con recursos para, por ejemplo, asumir los honorarios de un pool de abogados o de un asesor permanente, mientras que el trabajador no tiene esa capacidad. Entonces empieza uno a notar cómo ese romanticismo de decir que la relación laboral en principio tiende a ser equilibrada no es tan real. Nosotros los laboralistas partimos del supuesto de que es una relación desequilibrada básicamente por esa desventaja material en la que se encuentra el trabajador de cara al empleador. ¿Cuál es el tema acá? Teóricamente, el mecanismo que ha sido ideado por la mayoría de las legislaciones a nivel mundial es entrar a reconocer el derecho laboral con un rango proteccionista, que lo que va a hacer es coger esa balanza en donde inicialmente el trabajador estaba sin recursos, desprovisto de ciertos medios, y entonces él va a entrar a sumarse, la normativa laboral va a entrar a sumarse al lado del trabajador a través del proteccionismo y otra serie de instituciones jurídicas tratando de equilibrar la balanza. En teoría de un lado, y eso, pues, digamos, en teoría de un lado tendremos al empleador también respaldado por el derecho del trabajo, pero por el lado del trabajador tendremos a el trabajador amparado por el derecho del trabajo y todo su escenario proteccionista. Qué pena con ustedes que son un reloj por acá. Ahora, ¿cuál es el tema?
Lamentablemente, en criterio del suscrito, las dinámicas derivadas de las relaciones productivas no son ajenas a las mismas leyes del mercado. Y esa no ajeneidad a las leyes del mercado genera un escenario que es perverso porque se empieza a quebrantar ese romanticismo que existe en medio de lo que es la consensualidad del contrato de trabajo. ¿Qué es esto de la consensualidad del contrato del trabajo? En principio, cuando el trabajador va a negociar las condiciones laborales con su empleador, teniendo en cuenta que él se encuentra respaldado, salvaguardado por el proteccionismo del derecho laboral, debería tener en teoría la capacidad de entrar a negociar las condiciones en las cuales se va a marcar el contrato individual de trabajo. Eso en teoría debería ser así. En la práctica nos encontramos con un fenómeno totalmente distinto. En la práctica nos encontramos que con el hecho de que a pesar de que el contrato de trabajo se supone es consensual, bilateral, nos vamos a encontrar con el hecho más de que el trabajador termina firmando un contrato de adhesión. ¿Y esto cómo lo vemos nosotros materializado? Llega el trabajador, ofrezco como futuro empleador un salario de 2 millones de pesos para un abogado con especialización y magíster. Viene cualquier profesional que cumpla esos requisitos y entonces él se siente y me dice a mí, doctor Frey, es que 2 millones de pesos para mi formación no son suficientes. Por favor, pues miremos la posibilidad de subir eso. Yo tendré dos caminos. Uno, decirle a ese trabajador, listo, tranquilo, negociemos las condiciones y ahí se estaría aplicando ese principio de consensualidad, de bilateralidad del contrato individual de trabajo. O podré, por otro lado, decirle, sabe, déjeme lo analizo, no se preocupe y después te llamamos. Y en el marco de ese después te llamamos, lo que sucede es que lamentablemente detrás de ese que me pidió un salario superior, hay una cola de personas con iguales capacidades y lamentablemente inclusive con mejores capacidades, eh, esperando el mismo cargo, inclusive a veces hasta por menos. ¿Esto por qué lo planteo? Porque es parte del drama que se vive en las relaciones del trabajo. Y lo planteo básicamente porque así es la negociación en el marco de la relación laboral individual. ¿Cuál es el problema? Eso se debe a la aplicación de la ley de la oferta y la demanda, de la teoría de la mano invisible a las relaciones de trabajo. Pero pues si me pongo a extenderme a explicarles aquí, probablemente no alcance la sesión. Lo que en principio diré es que entre más oferta de mano de obra haya, habrá posibilidad de que se puedan precarizar las condiciones con las que la persona va a ser vinculada. Eso es ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta de un producto y baja demanda del mismo, se pueden precarizar las condiciones con las que se contrata. Ahora, la pregunta que me ha formulado el doctor no va en el sentido de que hablemos acerca de cómo funcionan las relaciones laborales individuales, sino qué es eso de la cláusula de reserva sindical. Y hacia allá voy. Era importante poner de presente este aspecto ligado a la relación individual y a ese equilibrio que plantea el romanticismo normativo, en contraste con lo que la realidad presenta, ley de la oferta y la demanda en las relaciones laborales, para entender una situación. El trabajador eventualmente adquiere una capacidad negocial real cuando se une con otros. Porque es que cuando el trabajador está ya solito, sentado al frente de su empleador, si su empleador viene y le dice, venga, firmemos un otro sí para modificar algo dentro de la relación, eventualmente el trabajador está en un contexto en el que él está casi que a merced del empleador. Porque si él no accede a lo que el empleador le pide mediante el otro sí, seguramente esto tendrá efectos adversos en el vínculo laboral. Y esto es una realidad. Esto no es que la norma lo plantee, sino uno lo ve en estrados judiciales, lo ve a diario, ya que de no ser así no existirían conductas de acoso laboral, por ejemplo. Ahora bien, como les decía entonces, solo cuando el trabajador se une con otros trabajadores es cuando realmente tiene una capacidad negocial de tú a tú. ¿Y por qué se suscita esto? No es lo mismo que el trabajador se siente de manera individual a hablar con su empleador acerca de, oiga, el empleador me llama y dice, vamos a rebajar tu salario porque es que el ministerio me ha autorizado que puedo bajar tu salario siempre y cuando haya mutuo acuerdo, a que sean los 30 trabajadores de la empresa sentados de cara al empleador negociando esas situaciones. Y aquí es donde la cláusula de reserva sin va a tener fuerza. ¿Qué pasa? Resulta de instituciones, de normas, de derechos, obligaciones, también pueden contemplarlas ahí, que están establecidas, se encuentran estipuladas para ser negociadas de manera exclusiva por las organizaciones que representan a los trabajadores frente a sus empleadores. Es decir,
La cláusula de reserva sindical impone al empleador la obligación de que al momento en que eventualmente vaya a entrar a negociar un tema, no sé, ejemplo, jornada, salario, prestaciones, etcétera, etcétera, no lo haga de manera individual con el trabajador al que va a afectar o uno por uno, sino lo tiene que hacer con toda la organización sindical que lo representa. Esa es la cláusula de reserva sindical, la cláusula que obliga al empleador a negociar las condiciones laborales que afectan las relaciones individuales, no con el trabajador al que va a afectar, sino con la organización que lo representa. Pues es más o menos lo que traduciría la cláusula de reserva sindical. Y que en este caso se consigue con qué finalidad. Oiga, es que si usted como trabajador solito vaya rumbo a la oficina del gerente para negociar condiciones laborales, borreguito para el matadero, qué pena que sea escueto con este término. No es lo mismo que vayan los 50 o quienes representan a los 50, porque a ellos ya no los van a poder moldear ni persuadir de la misma forma en la que lo harían con usted. No es fácil hacer acoso laboral contra toda la empresa, por ejemplo. Un referente, no quiere decir que pase en todos los casos. Bueno, profe Freddy, antes de irnos a nuestra primera pausa institucional, quisiera dejar una pregunta abierta para responderla en la siguiente parte del programa, y es mirar que esta cláusula de reserva sindical, como usted ha señalado, obliga a que el empleador negocie con la asociación a la cual está representada los trabajadores. Pero aclaremos un poco aquí, en el caso cuando la empresa no tiene una organización sindical. Entonces, ¿qué pasa con esa cláusula de reserva sindical? ¿Se puede aplicar allí? Porque cuando no hay sindicato, los trabajadores perfectamente firman un pacto colectivo. Y cuando hay sindicato, pues firman la convención colectiva de acuerdo a las condiciones que ellos quieran mejorar. Entonces, digamos que dejo esto abierto y en la siguiente parte del programa respondemos esta pregunta, profesor. ¿Por ahí le parece? De acuerdo, muchas gracias. Entonces estaremos charlando de eso al regresar. Listo, ya regresamos. Mil gracias. Mi nombre es Freddy Alonso Cubillos Poveda, soy egresado de la Corporación Universitaria Republicana. Obtuve el primer puesto en el concurso internacional junior de Derecho Procesal Constitucional, lo cual me permitió estudiar en la Universidad Nacional Lomas de Zamora en Argentina. Soy coautor del libro Justicia Constitucional, Derechos y Garantías Procesales, publicada en esta casa de estudios. Los conocimientos que nos brindó la corporación fueron muy importantes para desempeñar la defensa de los derechos humanos en diferentes municipalidades. Actualmente estamos ejerciendo un proceso político previo a haber hecho el cargo de personero municipal de UNE Cundinamarca y haber laborado en la unidad de víctimas. Lo que más me gustó de estudiar en la Corporación Universitaria Republicana fue la calidad de sus docentes, quienes se esmeraban por transmitir sus conocimientos. Los invito a estudiar en la Corporación Universitaria Republicana por la calidad de sus docentes, por la ética y por el compromiso social que desde aquí se adquiere para con la comunidad. Síguenos en las diferentes redes sociales. En Facebook, Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio. En Twitter, @urepublicana y @vozurepublicana. En YouTube, Corporación Universitaria Republicana y Republicana Radio. En Instagram, Republicana y Republicana Radio. En LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y republicanaradio.com. Descarga además nuestra app UR Radio. Es completamente gratis.
Continuamos con la segunda parte de este conversatorio virtual, la cláusula de reserva sindical frente a los decretos expedidos durante la emergencia causada por el COVID-19. Invitados especiales, doctor Freddy Alexander Niño y el doctor Fernando Huitrago. Recuerden continuar con su carrera profesional. Los invitamos a que visiten nuestra página web urrepublicana.edu.co y conozcan los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Adelante, doctor Fernando. Bueno, muchísimas gracias. En la parte anterior del programa hoy estábamos hablando sobre el poder negocial que tienen los trabajadores frente a las condiciones laborales que se dan en las relaciones laborales individuales, que se mutan a las relaciones colectivas de trabajo. Le había formulado una pregunta al doctor Freddy frente a qué pasaba con esta cláusula de reserva sindical en los escenarios en los que los trabajadores no tenían quien los representara, es decir, dentro de la organización empresarial no existía una organización sindical de base para poder entrar a buscar unas mejores condiciones laborales a las cuales ellos pretendían. Entonces, le cedo el uso de la palabra, profe Freddy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, pues, un saludo nuevamente a todos, que los que estén conectados y los que nos vean con posterioridad después de este receso. Y pues, ¿qué les cuento de cara a la inquietud que me formula el doctor Buitrago? Miren, cuando uno habla de cara a la cláusula de reserva sindical, yo ya había explicado lo que tenía que ver hace un momentito con el hecho de la posibilidad, la obligación que tiene el empleador de entrar a negociar las condiciones laborales de los trabajadores con el grupo que los representa. En el derecho laboral colombiano nosotros pues tenemos una circunstancia bien particular. Dentro del derecho laboral colombiano es el escenario donde se conciben de manera simultánea la posibilidad de que existan convenciones colectivas y pactos colectivos. Y eso es muy particular porque es un tema que realmente no apunta mucho a la relación y a al crecimiento, el fomento de la organización sindical en Colombia. Pero esto es otro tipo de discusión. ¿Por qué hago referencia a esta figura? Básicamente porque cuando nosotros hablamos de pacto, vamos a encontrar inmersos en una institución jurídica cuyo origen es el producto de la negociación entre los trabajadores no sindicalizados y un empleador o un conjunto de empleadores. Bajo este esquema, entonces, el derecho laboral colombiano en el aspecto colectivo sí concibe la posibilidad de que hayan organizaciones, de que no haya una organización sindical, pero que los trabajadores puedan acudir agrupados a representar sus propios intereses, pues presentando pliego de peticiones al empleador. Bajo este esquema, cuando se ha planteado el título de esta disertación, de esta charla, de este escenario académico, se ha planteado el término de cláusula de reserva sindical, pues con la finalidad de que quienes conocemos de temas de derecho del trabajo, pues tuviéramos nociones y además a quienes no, les despertara interés. Pero en mi criterio inclusive uno tiene que ser mucho más amplio frente a la idea de lo que tiene que ver con la cláusula de reserva sindical. En criterio del suscrito, debería garantizarse una cláusula de reserva de negociación colectiva. ¿Por qué en términos de cláusula de negociación colectiva? Porque claro, al hablar de exclusivamente cláusula de reserva sindical se va a encontrar uno con que podría estar cercenando derechos de aquellos trabajadores que no se encuentran asociados en el marco de una organización sindical. Luego, las organizaciones donde no existe organización sindical estaría uno negando la posibilidad de que los trabajadores puedan entrar en negociación directa con el empleador por el simple hecho de la ausencia de un formalismo. Y ojo, el derecho de asociación en Colombia está garantizado con independencia del nombre que se le dé. Ahora bien, planteada esta situación, cuando yo propongo que hablemos inclusive en términos de cláusula de reserva de negociación colectiva, lo hago fundamentado en lo siguiente. El derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, reconocido constitucionalmente también por la Constitución Política Nacional, nos habla del derecho a la negociación colectiva. Y en la negociación colectiva ellos no hacen diferenciación acerca de si los trabajadores tienen o no tienen organización sindical. Imagínense una empresa, por ejemplo, donde hayan 15 trabajadores. Ellos no tendrían, de acuerdo con la vigencia, lo que se encuentra vigente en la normativa laboral colombiana, derecho a constituir una organización sindical. Y ese no es un argumento suficiente para entrar a cercenar sus derechos.
Luego, desde esa perspectiva en criterio del suscrito, a pesar de que se le tomen términos de cláusula de reserva sindical, el asunto es que aún los trabajadores que no se encuentran afiliados a una organización sindical tienen derecho a que en el marco de la negociación de ciertas condiciones laborales, pues se haga a través del conglomerado, que en este caso lo represente sin ser una organización sindical. ¿Qué quiere decir esto? Los trabajadores que no tienen sindicato sin limitación, porque la norma no limita la posibilidad de negociar a ellos, divinamente pueden presentarle al empleador sus inconformidades y entrar a negociar de manera directa condiciones de manera colectiva que van a impactar directamente la relación individual. Es así como, de cara a la pregunta que me hacía el doctor, ¿qué pasa en aquellos lugares donde no hay organización sindical? No puede ser la ausencia de la organización sindical, su inexistencia, un pretexto para limitar el ejercicio del derecho de asociación que tiene todo trabajador en Colombia. ¿Sí? Ok, recordemos que nuestro país ha ratificado unos convenios de rango internacional expedidos por la Organización Internacional de Trabajo, y puntualmente pues allí tenemos el convenio 98 y 154 de esta organización tripartita, la cual hace referencia al tema de la negociación colectiva. Además, que nuestra Carta Política de 1991 señala como un derecho el derecho de reunión y el derecho a asociación. Entonces, digamos que frente a esta situación, pues el empleador no puede rehusarse a recibir los pliegos y las peticiones que le hacen los trabajadores en aras de mejorar esas condiciones laborales. ¿Qué pasa si el empleador se rehúsa a eso, doctor Freddy? Pues con independencia de que los trabajadores se encuentren o no sindicalizados, todo empleador está obligado a recibir pliegos de peticiones. Puedo ser yo empleador con 10 trabajadores que no tienen organización sindical, pero si ellos vienen con un pliego de peticiones, automáticamente ellos entran a activar algo que se llama el conflicto colectivo de trabajo. La norma me dice a mí, venga, usted tiene la obligación de atenderlos dentro de las 24 horas siguientes para sentarse a negociar con ellos las condiciones de lo que se está solicitando en el pliego de peticiones. Si no lo hago, pues puede llegar a haber intervención por parte de la Inspección del Trabajo con la imposición de multas onerosas a favor del SENA en contra del empleador y sucesivas. Eso, sucesivas quiere decir que mientras yo siga renuente a sentarme a negociar con mis trabajadores, seguirán acumulándose multas que lo único que van a generar es mayor perjuicio al empleador. Que aquí es donde va un poco el tema de esas garantías que en medio de, digamos, todo el aspecto neoliberal, y disculpen si no quiero parecer darle un tinte político a esta charla, pero en el marco de toda esa política pseudo neoliberal que nos mueve, pues no ha sido tan malo el hecho de que por lo menos implementen mecanismos que constreñan al empleador para entrar en términos de negociación. De no ser, lamentablemente, por esa, entre comillas, amenaza estatal de sanción, muy seguramente no podríamos hablar de la existencia de conflictos colectivos de trabajo, porque simple y llanamente en el tiempo se le daría dilación y hacia adelante, dilate, quedando pues totalmente irresolutas las solicitudes, quedando sin discusión las solicitudes elevadas por los trabajadores. Entonces, el empleador tiene la obligación de entrar en términos de negociación, aun cuando no haya organización sindical. 5 trabajadores tengo yo, se organizan, me presentan pliego de peticiones, tengo que recibirlos y sentarme a negociar. Además, recordemos que aparte de las sanciones administrativas que quedan en cabeza del Ministerio de Trabajo, también tenemos unas sanciones de tipo penal contempladas en el Código Penal puntualmente, cuando el empleador obstaculiza ese derecho a asociación. Profesor Freddy, hemos visto que desde que se declaró la pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud y a través de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo ha hecho una serie de procedimientos y mecanismos con el fin de que instar a que los empleadores protejan a los trabajadores frente a las contingencias generadas por este tema de la pandemia a nivel mundial. Vemos puntualmente que, por ejemplo, la circular 017 pone unos límites a los empleadores para que no abusen de las relaciones laborales. De igual manera, pues la circular 021 de marzo del 2020 señala unas medidas de protección y de continuidad en el empleo hacia los trabajadores. Y también la circular 022
marzo también de este año, se crea un proceso de fiscalización. Pero la pregunta que le quiero referir es, ¿el proceso de fiscalización cobija únicamente las relaciones individuales o también las colectivas? Porque vimos que también se expide una circular que es la 033, donde el Ministerio de Trabajo insta a que efectivamente haya un diálogo social activo entre empleadores, trabajadores, representantes de los trabajadores, con el fin de que puedan llegar a consensos frente a las relaciones laborales individuales. Entonces, la pregunta es, ¿ese papel de fiscalización de esa circular 022 también cobija, obliga a empleadores y organizaciones sindicales? ¿La 022? Sí, digamos, el proceso de fiscalización, puntualmente. Sí, me Bueno, refiero a la circular 022. lo que sucede es que hay varias circunstancias que van de por medio. Cuando usted hace referencia eventualmente a la norma, lo que tiene que ver con aspectos de negociación con las organizaciones sindicales, las normas, digamos que la fertilidad estatal normativa que hemos tenido durante este tiempo ha sido una cosa impresionante, al punto tal que, por ejemplo, cuando se hace alusión a las organizaciones sindicales y a la activación del diálogo social, claro, la idea es que ellos estén ahí representados, pero de tajo, de tajo, de tajo, en gran parte lo que ha hecho el Estado a través de la normativa que ha expedido ha sido llevarse mucho más al escenario de las relaciones individuales, el aspecto de negociación de las condiciones del vínculo. ¿En qué aspecto han hecho el llamado a que se active el diálogo social para renegociar condiciones laborales? En el marco de todas esas dinámicas que generan beneficios al trabajador derivadas de convenciones colectivas o pactos colectivos. ¿Qué es lo que les ha planteado? Venga, señores organización sindical, imagínense ustedes el siguiente escenario. Tenemos una organización dedicada a la producción de eventos. Los eventos son una actividad económica que con ocasión de todo lo que está pasando en el mundo a causa del COVID-19 se ha visto golpeado de manera pues, fuerte. No hace mucho salía una persona en noticias diciendo que quienes organizan eventos están pidiendo auxilios del Estado, pues básicamente porque su actividad se ha visto afectada con todo lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo pongo como referente los eventos porque imagínense que es la empresa de eventos y en la empresa de eventos tienen pactada una prima extralegal a través de convención colectiva, tienen pactada una prima extralegal equivalente a un salario mínimo, a un salario, no le pongamos mínimo, sino a un salario mensual, adicional a la que se entrega en mitad de año. Es decir, esa persona recibe un poco más que lo que recibe el resto de la gente. Y eso está pactado en convención colectiva. Teniendo en cuenta lo sensible que la situación sensible que se suscita en torno a ese tipo de organizaciones y al desarrollo de esa actividad económica, nosotros vamos a encontrar con que probablemente esa organización no pueda seguir cumpliendo con las obligaciones contenidas en esa convención. Entonces, esa prima en particular, si yo tengo 100 trabajadores y estoy obligado a pagarla, pues puede generar una situación que sea mucho más gravosa para mi organización. Y en ese marco, teniendo en cuenta que la convención colectiva, los pactos colectivos son fuente de derecho en el marco del derecho del trabajo, nos encontramos con que el Estado sí insta al diálogo social. Ese diálogo social en donde les dice, reúnanse representantes de los trabajadores con sus empleadores o sus representantes y renegocien porque pues la idea es sostener que la actividad económica no se extinga, etcétera, 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 pero ahí es donde ellos efectivamente instan a que se suscite el diálogo social, porque por el contrario, son mucho más numerosos los ejemplos en los cuales nos encontramos con que no se insta el diálogo social, sino se insta esa, vaya usted y llame al trabajador de manera individual para tratar de renegociar las situaciones. Ahora bien, la pregunta que me hacía el doctor Buitrago era, venga, lo que tiene que ver con la fiscalización rigurosa, pues manifestado, expuesto por el Ministerio de Trabajo a través de la circular 022, ¿es aplicable a las dinámicas laborales? En principio se encontraría uno que hay un vacío muy grande ahí. ¿Y por qué hay un vacío muy grande? Porque el hecho del no reconocimiento de ciertas erogaciones del orden laboral, de lo que tiene que ver con la estabilidad en el trabajo para los trabajadores, no está cobijado dentro de esa 022 ni dentro de otras. Y eventualmente ellos van a apelar a la consensualidad.
En mi criterio hay un escenario muy fuerte de zozobra en torno a qué puede pasar en el mediano plazo con todas esas organizaciones, que con ocasión de lo que está sucediendo ahorita, del impacto que ha generado el COVID-19 en la economía nacional, organizaciones que definitivamente no puedan responder con ese tipo de obligaciones, pero pues que están obligadas por disposición normativa. No sé en qué medida, y esto ya es un comentario que tal vez se sale del contexto del que nos encontramos, pero esa teoría de la imprevisión que en algunos momentos nos ha funcionado en materia civil, no sé de qué manera podría llegar a extenderse al contexto laboral. Y claro, si así se hiciera, sería en detrimento del interés del trabajador, en este caso. Pero esa inspección laboral, esa fiscalización laboral rigurosa del ministerio, en criterio del suscrito, es muy difícil que se materialice de cara a lo que tiene que ver con la renegociación de condiciones laborales con la organización sindical. Si la organización sindical se sentó y negoció, y lo que establecieron fue que, que se iba a suspender esa prima adicional en virtud de lo que está pasando, pues la norma no lo prohíbe, porque inclusive no está dentro de los mínimos irrenunciables en principio, uno, y dos, desde la misma normativa laboral vigente se permite revisar el contenido de la convención colectiva por asuntos de orden social, político, económico, que no es una situación distinta de la que estamos viviendo. Estamos, digamos, dentro de ese supuesto. Profe Frey, mirando esas condiciones laborales, surge varias inquietudes en el mundo del trabajo frente a las últimas medidas dadas a conocer por el Gobierno Nacional a través del decreto 770 del año 2020, mediante el cual, digamos que se deja a la libertad negocial, a ese poder del ius variandi del empleador para modificar la jornada de trabajo. Pasamos de 8 horas a 12 horas, digamos con el argumento de que el trabajador pueda compartir más con su familia, pero realmente pues ahorita tenemos una polémica que se está debatiendo en el Congreso y es la figura jurídica traída del derecho europeo, francés, español e italiano, que denominado el derecho a la desconexión. Puntualmente también se entra a negociar por parte del empleador el pago de los recargos nocturnos, es decir, si estuviéramos dentro de una situación normal, si yo trabajo más de las 8 horas, un trabajo diurno, nocturno, dominical o festivo, el empleador me lo tiene que pagar en la nómina siguiente, pero este decreto dice, oiga, concílielo, ¿sí? O trate de mirar cómo le puedo pagar. Y algo también importante, los cambios en las primas. El pago de mi prima de junio se me extiende unos plazos, pagar máximo hasta diciembre, y lo que más me preocupa de este decreto son los mecanismos de protección al cesante. Pasamos de que realmente quede en cabeza de la caja de compensación familiar esa protección, ese mecanismo contenido en la ley 1636 del año 2013, frente a que le voy a ayudar a que usted pueda tener algo de ingreso, le pago la seguridad social, le pago los aportes a salud, pero realmente corto, de 6 meses a 3 meses. ¿Usted cree que esto es un avance para el derecho laboral? Y es que hay muchas cosas, hay muchas cosas que uno puede afirmar. Primero, por ejemplo, y parte de lo que se plantea en esta disertación, en esta charla que hemos tratado de sostener hoy, que hemos sostenido el día de hoy, pues con usted y con quienes nos acompañan a través de las redes, va en el sentido de lo siguiente, y es que a mí, en principio, me parece que dejar al arbitrio de la voluntad, de la capacidad negocial de las partes de la relación laboral, mm, y ampliar la jornada laboral de manera consensual, y eventualmente negociar el pago de la prima de servicios a cuotas supeditado a la voluntad y a la autonomía de la voluntad de las partes, es una circunstancia que entra en un choque terrible con lo que planteábamos al inicio de esta sesión. Parte de lo primero que planteamos tiene que ver con el hecho de, hablábamos del divorcio que no debe existir entre el derecho laboral individual y el derecho colectivo, y decíamos que el problema de divorciarlos es que el trabajador solito allá, un empleador o un trabajador sentados en una oficina, genera un escenario en el cual el trabajador queda casi que a merced del empleador, porque finalmente él tiene una capacidad negocial reducida.
En Colombia, por ejemplo, tomando como referente uno de las instituciones jurídicas que planteaba usted, doctor Fernando, la jornada laboral es de 8 horas, máximo 10 cuando se distribuyen para efectos de no laborar los sábados, y con la posibilidad, ya yéndose mucho un poquito más allá, de tener 2 horas extras, máximo diarias en la jornada laboral. Y ese podría llegar a ser un escenario en el que uno diría, listo, ahí se está hablando de una jornada laboral de 12 horas, pero ojo, de esas 12 horas hay 2 en el escenario de decir 10 ordinarias al día y sumándole 2 extras, estamos hablando de que hay 2 que tienen una remuneración de mayor proporción en el marco del trabajo. ¿Cuál es el asunto? Miren ustedes, yo me puse a hacer un rastreo normativo acerca de las medidas que se han tomado en el mundo para conjurar los efectos del COVID en el derecho del trabajo. Y fue muy simpático encontrarme que en medio de ese rastreo, por ahora, el único que he encontrado que ha dado la opción de aumentar la jornada laboral es Colombia. Porque en España, por ejemplo, en España como tal, permítanme, les refiero el decreto puntualmente, pero en España las medidas que se toman van en el sentido contrario. El Real Decreto Ley 8 de 2020, del 17 de marzo, en sus artículos 6 y 7, dentro de las medidas que pues, sugiere, que ordena adoptar para conjurar efectos del COVID, habla de reducción de jornada. Aquí en Colombia, al contrario, se nos dio por pasar de una jornada máxima de 8, digamos excesiva de 10, teniendo en cuenta la compensación del trabajo en días sábados, para hablar de una jornada de 12 horas. Eso es muy simpático por una circunstancia. Nosotros como tal tenemos ratificado el convenio 30 sobre las horas de trabajo. Y es que el tema de la jornada no es un punto que deba dejarse o que deba tratarse con la ligereza que considero yo se ha tratado en este contexto. ¿Por qué? Porque es que si antes de la revolución industrial, si en el marco de la revolución industrial, si antes del reconocimiento de derechos nosotros hablábamos de jornadas laborales excesivas y que se peleaban y se atacaban por el movimiento obrero, teniendo en cuenta los efectos adversos que eso generaba en el estado de salud del trabajador, teniendo en cuenta el hecho de la necesidad de descanso, y es que la necesidad de descanso no es que me digan que va a compartir más tiempo con mi familia. Eso es idílico, es bonito, es algo lindo, pero no deja de ser una situación que empieza a desconocer principios constitucionales que se encuentran enmarcados en nuestra constitución, valga la redundancia. Es decir, con esa modificación y bajo el estandarte de que voy a salvaguardarte del contagio del COVID-19, te estoy diciendo que pues puedes renunciar al tema de la jornada máxima legal. Y aun cuando teóricamente es una medida que se supone transitoria dentro de nuestro ordenamiento, solo para muy seguramente muchos de los que nos puedan estar viendo o escuchando, recordemos que tenemos una medida transitoria que lleva más de 10, 12 años vigente. Lo hablábamos en algún punto, el famoso 2 por 1000, y que entró como una medida sanitaria, una medida transitoria, y dense cuenta cómo pasó la emergencia que en su momento se suscitó, porque también fue en el marco de una emergencia social y económica, y miren, todavía estamos pagándolo, 4 por 1000. Entonces lo que está pasando hoy día con esta reforma, por lo menos de cara a lo que tiene que ver con la jornada laboral, es decirle al trabajador, pues mira, habíamos dicho en el artículo 53 en alguna parte por ahí que habían derechos irrenunciables, que el derecho del trabajo no puede ser regresivo, pero lo que nos está mostrando ese decreto es que, a pesar de que eso está allá, nada, pues aquí diría Maquiavelo, o en términos maquiavélicos, el fin justifica los medios. Lo que pasa es que yo no sé tampoco qué tan bueno sea ese fin, porque finalmente si uno entra a reflexionar de cara a las empresas que tienen la posibilidad de hacer trabajar a sus trabajadores, valga la redundancia, durante 12 horas, si tienen la posibilidad de hacerlos trabajar 12 horas, ¿será que no es igual posible organizarlos en turnos de 8 horas para que ingresen y se vayan en distintas franjas sin desconocer el derecho que tiene el trabajador a que se le garantice una jornada máxima legal que ha sido ratificada mediante convenios internacionales y que han sido ratificados por Colombia en el marco de lo que ha sido toda esta pandemia y ahora todavía más grave? Claro que tal vez me estoy desviando. Mi estimado doctor me estaba preguntando de cara puntualmente a esas medidas, pues, ¿cuál es mi posición? Entonces, mi posición va en el sentido en que considero, desde una perspectiva académica, que las mismas son la respuesta ante, lamentablemente, un Estado que se encuentra permeado por corrupción, en donde la ausencia de recursos impide que se puedan tomar medidas mucho más eficaces. Por ejemplo, les citaba hace un rato lo que hicieron en España de cara a las medidas en materia laboral, y allá le dicen al empleador que
reducir la jornada laboral si quiere, o inclusive suspender los contratos. Y en el marco de la suspensión de esos contratos, pues será directamente el Estado quien asegurará una serie de subsidios en el marco de lo que tiene que ver con ese momento cesante que tiene el trabajador. Aquí lamentablemente los recursos no dan. Muchas de las medidas en criterio del suscrito, casi que en el marco del diálogo social que hemos venido planteando, botan a la guerra al trabajador y al empleador, porque mientras el uno quiere que el trabajador acepte en mutuo acuerdo una reducción de salario, una licencia no remunerada, el otro quiere tener recursos mínimos para poder mantener su subsistencia. Y entonces ese es el diálogo social que se está generando ahí. Considero que son insuficientes. El hecho de decir que el Estado reduzca aspectos, reduzca temas ligados a lo que tiene que ver con coberturas, en el mecanismo de protección al cesante, en medio de todo lo que se está viviendo, pues uno diría es ampliar cobertura, pero pues en términos prácticos con lo que se encuentra es con situaciones distintas. Y no solo distintas, sino que van en desmejora, medidas regresivas. Y pues es un principio universal, no solo en materia laboral, sino en materia de seguridad social. La regresividad está proscrita. Uno no puede implementar medidas que afecten negativamente al trabajador. Qué pena si me extendí un poquito ahí. No, perfecto. Ese es un tema muy importante y creo que el papel de la Corte Constitucional va a ser bastante vital e importante frente al análisis que se haga a los decretos dados en este estado de excepción emanados por el gobierno nacional. Y lo que usted acaba de señalar es perfectamente cierto, no solo en contextos a nivel internacional, sino que nuestra Constitución Política de 1991 señala también que en los estados de excepción los derechos laborales de los trabajadores no pueden ser menoscabados, ni pueden en su defecto ser vulnerados frente a las normas que ya han tenido práctica a lo largo de la historia del mundo del trabajo. Finalmente, pues, profe, ya el tiempo es muy corto en estos espacios que nos brinda la universidad. Quiero hacerle dos preguntas para poder culminar este espectacular programa que creo que nos da para un segundo debate frente a lo anterior, y es preguntarle, profesor Freddy, si es viable en Colombia que se aplique la cláusula de reserva sindical. Pues miren, en principio, para que sea viable aplicar la cláusula de reserva sindical en Colombia, lo que hace falta es voluntad política. En criterio del suscrito, y pues lo digo más desde la perspectiva de la academia, no tiene presentación el que el Estado colombiano emita una serie de disposiciones que modifican, le han llamado una reforma laboral, que modifican las dinámicas laborales, diciendo que las mismas, la variación de condiciones laborales se supedita a la voluntad de las partes. ¿Y por qué no tiene presentación? Porque en la medida en que nosotros seamos conscientes del desequilibrio negocial que existe entre el empleador y el trabajador en la relación individual, ya que esa negociación, ese mutuo acuerdo, lo llaman esa ya a la relación individual. Mientras no tenemos conciencia plena de esa situación, será muy difícil que realmente una variación en las condiciones laborales de mutuo acuerdo obedezca a un real mutuo acuerdo. No en vano el Ministerio de Trabajo tuvo que expedir una circular para decirle a los empleadores, la solicitud de una licencia no remunerada tiene que devenir de la voluntad del empleador, del trabajador, qué pena. Oiga, ¿cómo es posible que la licencia no remunerada se tenga que hacer la precisión de que tiene que devenir de la voluntad del trabajador? Eso no tiene presentación, pero se hace básicamente por esa disparidad que se da en el marco de la relación laboral individual, y que es allá donde el gobierno ha puesto la posibilidad de renunciar derechos laborales, de aplicar medidas de orden regresivo. Para que fuera aplicable se requeriría de voluntad política. En criterio del suscrito, el gobierno nacional, al momento de expedir los decretos, más que decir que se supeditaba al acuerdo de voluntades, debió haber combinado de entrada al empleador a que al momento de tratar de negociar cualquier condición de las que se establecieron en las posibilidades de reforma, por lo menos que se negociara, que ese mutuo acuerdo no deviniera de la relación individual, sino que se diera en el marco de la relación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en las organizaciones donde hay organización sindical como en aquellas en donde no hay, el empleador se hubiera sentado con el sindicato por un lado o
con el conjunto de trabajadores a negociar en mutuo acuerdo esa situación, ya que ese aspecto, esa cláusula de reserva, de lo que hoy hemos llamado cláusula de reserva de negociación colectiva y que inicialmente la teníamos como cláusula de reserva sindical, esa cláusula, la aplicación de esa cláusula es la que permitiría que haya una real capacidad de negociación en igualdad de condiciones. Mm, ¿Se podría aplicar? Sí, en la medida en que hubiese voluntad política. Y pues, insisto, aquí tenemos una constitución que en la orden que emite al Congreso frente a la expedición del Estatuto del Trabajo, nos dice que ese Estatuto del Trabajo nos habla de derecho laboral colectivo. Y eso ya le permite a uno ver mucho para entender cuál es la voluntad política del Estado. Y pues aquí también estos espacios de academia son para generar también y meter un poquito el dedo en la llaga. Esa hipoteca inversa es una cosa salvaje. Profe, finalmente, en estos 2 minutos que nos queda, quiero pedir una reflexión sobre cuál será el papel de las organizaciones sindicales en la era post-COVID. No, las organizaciones sindicales, en la medida en que también dejen un poquito de lado ciertos aspectos de politización interna y se pongan la camiseta en la representación de los intereses de los trabajadores, su papel es importantísimo, es fundamental, porque, por ejemplo, estas medidas que hoy se están tomando en términos de transitorias, tendrán que en algún momento repelerse, buscar la forma de retornar a situaciones que realmente garanticen derechos mínimos a los trabajadores. Y bajo este esquema la organización sindical o el movimiento sindical, porque no podríamos hablar solo de organización sindical, dejamos por fuera a los que no tienen sindicato. No solo la organización sindical, sino el movimiento sindical tiene que realmente empezar a jalar en función de, venga, vamos a hacer que se regularicen las relaciones laborales para que no nos vaya a pasar lo mismo que sucedió en el año 2002 con la jornada laboral. Entonces, inclusive parte de los retos que ahorita se presentan tienen que ver mucho con cómo vamos entonces a materializar negociación colectiva y otras circunstancias si el COVID se convierte en una situación permanente dentro de nuestra vida cotidiana. Pero ese es el rol de las organizaciones sindicales. Ahí tal vez la invitación a ellas a despolitizarse un poquito y entender un poco más el rol que juegan al interior del Estado social de derecho en el marco del diálogo social. Profe, tengo aquí una pregunta por interno donde me formulan que el siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con flujo de caja para pagarle la prima a sus trabajadores? ¿El trabajador goza de alguna estabilidad, algún fuero? Rápidamente, en 30 segundos, la respuesta, doctor. En estricto sentido no hay un fuero, hay un punto en el que los laboralistas sabemos que si llegamos a demandar a un empleador y el empleador definitivamente no tiene con qué responder, muchos lo hemos dicho en términos jocosos, eso nos queda una sentencia para enmarcar. Lamentablemente la organización no tiene recursos, en Colombia no existe la prisión por deudas y pues eventualmente entraría uno a mirar en el marco de la liquidación. Fuero, cualquier situación, ahí no va a operar, porque pues si ya se agotó, ¿sí? Es más por ahí el asunto. Profe, un minutico más, su reflexión final. ¿Cuál es su conclusión frente a este escenario que está viendo el derecho laboral individual, el derecho laboral y la seguridad social? No, es un momento en el que se están dando cambios. En mi criterio hay un escenario importante de inestabilidad jurídica porque nos encontramos en escenarios en donde, por ejemplo, una circular entra a tener casi que efectos vinculantes y aun cuando en otras instancias llegue a lograr revocarse una sanción u otras medidas que se puedan implementar en virtud de esos instrumentos, pues por ahora no es alejado de la realidad que a un empleador lo requiera el Ministerio del Trabajo por adoptar medidas que eventualmente ellos mismos han dicho que en principio no van a adoptar. Entonces hay un escenario de zozobra, de incertidumbre, tenemos que estar preparados en el mundo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, para esas nuevas dinámicas que se desprenden como tal de las relaciones laborales, porque tenemos que entrar a ser dinámicos en la forma en la que asimilamos el conocimiento, entender más allá de lo que está estipulado en el código sustantivo, entender las instituciones jurídicas de fondo para pues, garantizar lo que realmente persigue el derecho, la armonía en las relaciones entre el empleador y el trabajador. Y pues no sé si aprovecho aquí también para, oiga, yo sé que todos estamos pasando una situación que puede ser densa. A muchos el aspecto económico, lo que estamos hablando es algo que vivimos todos.
el aspecto económico se puede ver menguado, podemos estar pues, algunos con pánico de salir y de volver a ciertas dinámicas, pero sí es importante decir que nada, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. No puedo comentar ahorita un tema de una metáfora con el brazo espartano, Sobre pero todo en materia formativa también, quiero que sí, invite a los estudiantes porque la continuidad de sus estudios es un momento difícil. sí, ¿Usted qué les puede decir? es que yo qué les puedo decir. Los espartanos se caracterizaban por ser unos terribles en la guerra. Y que hacía que fueran tan bravos en la guerra. Cuando ellos iban a la guerra había una persona que se levantaba en un punto donde todos lo veían con una antorcha arriba. Y esta persona tenía que levantar la mano, tenía que mantenerla arriba. Y mientras la antorcha estuviera encendida, las personas tenían que luchar, luchar, luchar. No importaba lo que pasara. Si él dejaba caer la antorcha, los espartanos se retiraban de la guerra. Muchas veces ese que sostenía la antorcha se empezaba a quemar el brazo y aún a pesar de eso la sostenía. ¿Qué quiere decir esto? Muchachos, nosotros tenemos que ser un brazo espartano. La invitación en este caso de cara a nuestros procesos formativos es a no dejarlos de lado, mantenernos firmes, tener el brazo espartano. Esta época de COVID es el fuego quemando el brazo, pero ténganlo por seguro, así como los espartanos seguían luchando a pesar de que se quemara el brazo de quien sostenía la antorcha y luego obtenían grandes glorias y victorias. Asimismo, estoy seguro de que cada uno de ustedes, en la medida en que continúen con su proceso, van a llegar lejos. Y se los dice una persona que fue mesero en su pregrado, y con otra serie de vicisitudes que con algunos he compartido, a quien el hecho de terminar mi formación académica y continuar con la misma me ha permitido tener mejores oportunidades, no solo profesionales, sino como ser humano. Entonces, muchachos, fuerza, ánimo, créanme que tengan el brazo espartano ahí arriba. Profe, muchas gracias por su participación en este programa. Agradezco a la Facultad de Derecho de la universidad y a la emisora U Republicana Radio por permitirnos estos espacios donde podemos divulgar conocimiento y poner nuestros puntos de vista jurídicos y sobre todo académicos en aras de un mejor aprendizaje. Profesor, muchas gracias por acompañarnos y invitado para un próximo evento, un próximo webinar, no sin antes invitar a los estudiantes y a quienes nos acompañan en esto Facebook Live y a través de las diferentes redes sociales para que nos acompañe dentro de 8 días con un tema muy, muy importante en materia de seguridad social. Profe Freddy, muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes y una excelente noche para todos los que nos ven o nos verán en algún momento. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Hasta una próxima. Gracias a nuestros invitados, el doctor Freddy Niño y el doctor Fernando Buitrago. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda continuar con tus estudios en la Corporación Universitaria Republicana. Visita nuestra página web y conoce todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. Estudia Derecho con nosotros. Toda la información en www.urepublicana.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.